Miércoles 6 de mayo, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de Igualdad es la Señal, una semana más en esta transmisión pues especial con formato Quédate en Casa, en la que pues nuestras invitadas pues colaboran con nosotras a través de la distancia. Les recordamos que nuestros teléfonos son 173-0066, que el Centro de Atención Externa de Cuernavaca está en horario extendido de lunes a domingo, de 9 a 6 de la tarde, que tenemos 2 centros de atención externa más en Temisco y en Tetecala, y también un equipo de abogadas y psicólogas en los centros de justicia para las mujeres en Cuernavaca y Yautepec, que son estos 2 municipios donde pues hay centro de justicia para las mujeres y que pueden acudir pues si están en alguna situación de violencia. También tenemos 4 líneas telefónicas activas, este servicio que se activó pues en la situación de emergencia sanitaria, el servicio de línea segura con 4 líneas telefónicas las 24 horas en las que pues hay también especialistas, abogadas y psicólogas para orientarte, para asesorarte legalmente en cualquier situación de violencia que pues cualquier mujer de nuestra entidad esté pasando. Pueden llamar a esas 4 líneas telefónicas que aparecen aquí abajo y que están en nuestras redes sociales, también en la foto de perfil de nuestra página oficial de Facebook. Para más información pueden visitar nuestra página www.imm.org.mx. Y así les damos la bienvenida a esta transmisión. Les recordamos que pues todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana estaremos transmitiendo como todos los miércoles este programa, y que de lunes a viernes tenemos nuestra cartelera digital Cultura de Género, que tenemos programación diversa con colaboradoras especiales, especialistas, feministas, académicas, que nos comparten diferente información desde el autocuidado para mujeres y hombres, lecturas feministas, cuentacuentos para infancias, mujeres en el arte y pues también herramientas para la formación. Así que no se pierdan nuestra cartelera digital Cultura de Género. Así iniciamos esta transmisión de este miércoles. Hoy vamos a tener 2 invitadas muy especiales que pues en este contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 hay otros temas también, otras enfermedades que pues es importante pues colocar la información, que estemos enteradas de lo que sucede. Uno es el tema del sarampión, que como sabemos han regresado algunos brotes de sarampión en nuestro país. Afortunadamente en Morelos no, ya nos lo platicará nuestra especialista. Y también la transmisión por vector, que es por ejemplo el dengue y algunas otras enfermedades que transmiten mosquitos o aves. Para ello vamos a tener como invitada a la doctora Karen Assad Guerrero Moctezuma. Ella es responsable estatal de vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática de Servicios de Salud Morelos, y también a la maestra en ciencias Cassandra González Acosta, responsable estatal de la coordinación de enfermedades transmitidas por vector y zoonosis también de Servicios de Salud Morelos. Pues vamos a iniciar con la colaboración de estas especialistas. Vamos a empezar con la doctora Karen Assad Guerrero Moctezuma, que nos va a platicar de pues la vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática de Servicios de Salud Morelos, especialmente el sarampión. No se vayan. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirnos acceder a usted a través de este espacio. Y antes de comenzar, quisiera, a nombre de Servicios de Salud de Morelos, agradecer al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos por esta oportunidad que nos brinda para encontrar este momento y este punto de encuentro para poder acceder a usted, para transmitirle información específica en materia de salud que nos permita emerger acciones preventivas enfocadas y encaminadas específicamente a la conservación de la misma. El tema que hoy nos compete es el tema de acciones preventivas en materia de sarampión. Su servidora, soy la doctora Karen Assad Guerrero Moctezuma, soy responsable estatal del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita del Estado de Morelos y pertenezco a Servicios de Salud de Morelos. Para poder abordar y tratar el tema de acciones preventivas en materia de sarampión, hemos de revisar cada uno de los apartados para llegar a este fin último, que es que usted pueda tener información sobre qué hacer y qué tengo que emerger para evitar que me contagie o que mi familia se contagie de sarampión.
Para ello, lo primero que tenemos que conocer es cuál es el estado actual que guardan los casos de sarampión a nivel mundial, nacional y estatal. Por otro lado, también revisaremos aspectos clínicos en materia de cómo se presenta la enfermedad de sarampión y qué hacer cuando podemos tener algún síntoma o síntomas compatibles con la misma, y finalmente hablaremos de cuáles son las acciones preventivas para el mismo. En relación a cuál es el estatus que guarda el panorama epidemiológico mundial, nacional y estatal de casos de sarampión, la Organización Mundial de la Salud ha mostrado en sus últimos informes que las principales regiones afectadas en los últimos 12 meses y 6 meses o con presencia de casos de sarampión son las regiones de África, Europa, principalmente Europa del Este, la región asiática, India, y en América Latina los casos presentados en el año 2018 para el 2019 han tenido un incremento cercano al 60-70%. Los principales países afectados durante este 2020 pues son los países de Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y en este momento México. La región de las Américas desde el año 1996 fue declarada por la Organización Panamericana de la Salud como una región libre de transmisión autóctona de sarampión. México, desde el año 1995, no ha tenido presencia de casos de sarampión con transmisión autóctona, misma condición que guarda el estado de Morelos. Desde el año 1994, en Morelos no se ha presentado un solo caso de sarampión. En este sentido, este tipo de información es importante para ustedes porque estas regiones o conocer estas regiones donde actualmente hay transmisión de casos de sarampión es relevante porque representa un factor de riesgo, dado que en México no tenemos esta transmisión autóctona todavía, a pesar del brote que actualmente tenemos en el Estado de México, la Ciudad de México y en el Estado de Campeche. Debido a esta falta o esta ausencia de transmisión autóctona de casos de sarampión en México, viajar a países o a estas regiones que les he mencionado donde actualmente hay transmisión de casos de sarampión representa un factor de riesgo dada la posibilidad de contagio por los brotes que actualmente presentan este tipo de países o este tipo de zonas. En este sentido, no es solamente el factor de riesgo el viaje, que si bien en este momento la condición de la pandemia de COVID-19 ha mantenido con un límite o cerradas muchas fronteras, en algún momento dado estas van a volver a aperturarse y sarampión seguirá siendo o representando un factor de riesgo para los viajeros internacionales. Este factor de riesgo, como ya se los decía, es no nada más para las personas que viajan, sino también para los extranjeros que pueden llegar a visitarnos de estas zonas donde actualmente hay circulación o la población migrante que llega a nuestro país. Esa es la relevancia de conocer cuál es el estatus que guarda el panorama epidemiológico mundial e internacional. En México, lamentablemente, en este momento tenemos un brote muy importante en la Ciudad de México, como ya se los decía, el Estado de México y el Estado de Campeche, donde para la semana 18 del año 2020, que es esta que actualmente acaba de terminar de correr, tenemos un total de 163 casos confirmados de casos de sarampión, que en este momento continúan en proceso de investigación para determinar su estatus de etiqueta al momento de ser confirmados, si son etiquetados o tipificados como importados o asociados a importación. Actualmente tenemos 131 casos en la Ciudad de México, 30 en el Estado de México y 2 en el Estado de Campeche, convirtiéndose por tanto estos mismos estados en este mismo factor de riesgo al estar en contacto o viajar a estas mismas regiones. El sarampión es una infección viral que se manifiesta principalmente por la presencia de signos y síntomas tales como fiebre, manchas rojas en la región de la cara, en la región del tórax, acompañado de otros signos y síntomas como puede ser la presencia de bolitas en las regiones detrás de las orejas, en la región del cuello, una especie de cuadro catarral o gripal que nosotros denominamos coriza, y la presencia de tos o enrojecimiento de los ojos. Entonces, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, especialmente la presencia de fiebre y estas manchas rojas en la cara y en la región del tórax, con uno o más de los otros síntomas que les he mencionado en una persona de cualquier edad, y esto es importante destacarlo porque si bien durante muchos años el sarampión ha sido considerado una enfermedad propia de los preescolares o escolares, actualmente tenemos que sospechar de sarampión en cualquier rango de edad. Entonces, ante la presencia de estos signos y síntomas, es importante acudir de manera inmediata a tu unidad de salud, informando especialmente al médico que nos atiende la presencia o la existencia de estos factores de riesgo que ya hemos mencionado, como es el viaje a estas regiones donde actualmente hay
la presencia de casos de sarampión, lo que incluye los estados de Campeche, el Estado de México y la Ciudad de México, o el contacto de personas procedentes de estas mismas regiones, si es que estos existieran en un lapso previo a 21 días tras el inicio de la propia enfermedad. Y es muy importante que las personas sepan que ante la presencia de un cuadro compatible de sarampión, debido a que el sarampión tiene mecanismos de transmisión como es el contacto, sea directo o indirecto, y transmisión aérea, las personas deben colocarse una mascarilla antes de ingresar a las unidades de salud para evitar el contagio de otras personas susceptibles. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo es que podemos detectar o sospechar de la posible presencia de casos de sarampión en nosotros mismos o en algún otro integrante de nuestra familia, es importante saber cómo prevenirlo. Y hoy por hoy, el único mecanismo eficiente y eficaz que ha permitido no solamente el control de enfermedades como el sarampión, sino de muchas otras, es la vacunación. Entonces, en ese sentido, la invitación y la acción que debemos emerger como población para prevenir el sarampión es garantizar que contamos con los esquemas de vacunación completos, correctos y adecuados para nuestro rango de edad. Es decir, todas las personas en diferentes edades a lo largo de nuestra vida tenemos que tener diferentes biológicos aplicados. La vacunación no es una actividad exclusiva de la población infantil. Especialmente en el tema de sarampión, es importante garantizar que todos nuestros niños de 1 año y de 6 años cuentan con un esquema de vacunación completo y correcto. En el tema de aplicación de vacuna triple viral, que se conoce con las siglas SRP, y en la población adulta, refuerzos cuando no se... Gracias por habernos escuchado en este espacio, le agradezco el tiempo y especialmente espero haber sido capaz de transmitirle la importancia que en este momento tiene el tema de sarampión derivado de los brotes que tenemos actualmente en zonas y estados circunvecinos a nuestro gran estado de Morelos, pero especialmente quiero dejarle finalmente en la mesa la necesidad que tiene este fortalecimiento de la cultura del autocuidado de la salud como una circunstancia fundamental e imprescindible para la conservación de la misma, es decir, cuidar de su salud y resguardar de la misma. Si bien nosotros como personal de salud tenemos un trabajo específico en ella, pues depende en un 95% del trabajo que la propia población y la propia comunidad haga para mantenerla. Entonces, en ese sentido es volver a invitar a todos y a todas para que revisemos nuestros esquemas de vacunación y garanticemos que nuestros niños, nuestras niñas de este estado y la población adulta y adolescente que no cuente con esquemas completos pueda recibir estos biológicos en tiempo y forma. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Karen Azad Guerrero Moctezuma que nos hizo el favor de enviar esta importante colaboración. Es fundamental pues que todas y todos estemos informados al respecto de estas posibles enfermedades y bueno, pues importante y fundamental vacunarnos. Mi nombre es Jessica Rivera Hamed, agradezco a Giovanni Castillejo la producción de este programa. Nos vamos a nuestro primer corte y regresamos. No estás sola. En esta contingencia, los servicios de atención psicológica y asesoría legal gratuitos del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos seguirán activos. CAE Cuernavaca, horario extendido, lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde. Si tienes una emergencia, llama al 911. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, organismo autónomo constitucional. Línea Segura 24 horas. Atención psicológica y asesoría legal gratuita. Teléfonos 777-538-6609, 777-538-6637, 777-538-5599, 777-534-2589.
Regresamos a Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Agradecemos a las personas que siguen conectadas y que están compartiendo nuestra transmisión. El día de hoy pues tenemos a 2 especialistas que nos estarán compartiendo acerca de otras enfermedades de epidemiológicas y también pues de transmisión por vector. Precisamente antes del corte tuvimos a la doctora Karen Assad, que nos estuvo platicando acerca del sarampión. Ahora vamos a ir con la maestra en ciencias Cassandra González Acosta. Ella es responsable estatal de la coordinación de enfermedades transmitidas por vector y zoonosis, también de Servicios de Salud Morelos. Pues desde aquí enviamos un profundo reconocimiento al trabajo de todas las compañeras y compañeros que trabajan en servicios de salud y que, bueno, en medio de la emergencia sanitaria no solamente se atiende el tema del COVID, sino también muchas otras enfermedades y acciones de promoción y difusión de la salud también como prevención. Un agradecimiento también a Anabel Castillo, que hizo posible también el enlace para la producción del programa del día de hoy. Vamos a escuchar a la maestra en ciencias Cassandra González Acosta. No se vayan. Hola, muy buenos días. Agradeciendo la entrevista al Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. El nombre de su servidora, Cassandra González Acosta. Soy actualmente la responsable estatal de vectores y zoonosis del Estado de Morelos. Particularmente esta presentación está dedicada al tema de dengue. Muchas gracias por estar atentos, muchas gracias por este espacio. Como primer punto, vamos a definir qué es el dengue. Ustedes muy bien saben, la mayoría, que el dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos. Los mosquitos que lo transmiten es Aedes aegypti y Aedes albopictus. Ambos mosquitos son sinantrópicos y son cosmopolitas. ¿Esto qué es? Les encanta vivir en la comunidad, vivir dentro y alrededor de las viviendas. Son cosmopolitas puesto que pueden dispersarse en todos los ambientes, tanto cálidos como semicálidos y húmedos semihúmedos. En Morelos se encuentran ambas especies, ya que en Morelos tenemos una amplitud en el rango de las latitudes. Tenemos desde localidades de 800 metros sobre el nivel del mar hasta localidades tan altas en la zona norte del estado como 2.600 o más metros sobre el nivel del mar. Sabemos también que el dengue es una infección que causa síntomas graves y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un dengue grave. Es por eso que necesitamos que la población reconozca cuál es la sintomatología, reconozca el vector para que pueda ayudarnos entre todos juntos a combatir la enfermedad. Rápidamente describimos lo que es el dengue, pero en sí, ¿cómo se transmite? Es lo más importante. Se transmite como COVID. Mucha gente cree que tal por el contacto nos puede transmitir dengue. No. Dengue lo transmite el mosquito. Esa es la imagen de un mosquito. Este es Aedes albopictus. El mosquito Aedes albopictus o Aedes aegypti, como se los mencionaba hace rato, ellos se crían dentro de la vivienda de la casa, se crían en todos los recipientes con agua que nosotros mantenemos en nuestras viviendas. Ahí se cría el mosquito. El mosquito nace de ahí, nace de una cubeta con agua que ustedes dejan todos los días y en 3-4 días el mosquito va a llegar y va a depositar los huevos en esa cubeta, en esa llanta, en ese tambo, en esa planta acuática, en esa pileta. Ahí va a llegar la mosquita, se va a posar en las paredes y va a dejar de uno por uno, va a ir colocando los huevos. Al segundo o tercer día, estos huevos van a eclosionar en forma de una larva. Nosotros lo conocemos como una larva. Estos son los que ustedes conocen como maromeros. Los maromeros son aquellos animalitos que ustedes ven en el agua como gusanitos que están nadando. Mucha gente no los conoce y los confunde con pescaditos. Esos maromeros que se crían en tu vivienda van a crecer como un mosquito adulto. Pasan de la larva a otro estadio que se llama pupa. La pupa es como una comita. Y en esa parte de fase de pupa es cuando ellos están haciendo metamorfosis. ¿Esto qué es? Esta metamorfosis es como cuando pasa la oruga a mariposa y se hace el capullito. Este capullito también ustedes lo ven en el agua.
en el agua de sus cubetas, en el agua de sus piletas, en el agua de los tambos, en toda esa agua que ustedes están acumulando dentro y alrededor de su vivienda, ahí va a crecer Aedes aegypti. Y ahí van a estar formándose los marumeros, y después el marumero va a hacer ese capullito que se llama pupa. Después de esa pupa pasan 2-3 días y va a emerger un adulto, o sea, un mosquito. El mosquito, al nacer, nacen primero los machos necesitan endurecer sus alitas, van a crecer, van a salir, van a empezar a volar, y las que siguen después en emerger son las hembras. Las hembras van a estar esperando a que sus alitas se endurezcan para que el macho llegue y empiecen a aparearse. Al aparearse la hembra, luego lo que va a desear es, obviamente, va a empezar a procesar los huevos, pero para eso va a necesitar sangre. Entonces, cuando necesita sangre, ¿dónde va a ser el alimento perfecto? Si se crió en tu casita, en el charquito, no en el charquito, en el recipiente dentro de tu vivienda o alrededor de tu vivienda, lo primero que va a hacer la mosquita va a ser buscar fuente alimenticia. Ojo, los mosquitos machos no se alimentan de sangre. Las mosquitas hembras sí se alimentan de sangre. ¿Por qué? Porque ellas necesitan colocar sus huevitos en esos recipientes con agua que tú estás dejando. Y aparte, va a llegar y se va a alimentar de la familia, quienes estén ahí adentro. Ellos, a través de sus antenitas, van a ser receptoras del calor y del CO2. Entonces, aunque tú te trates de esconder, la mosquita te va a encontrar, va a llegar y se va a alimentar de ti. Al alimentarse, ojo, si esta mosquita llegara a tener virus, al alimentarse de sus glándulas salivales, la mosquita te va a inyectar el virus. Al inyectarte el virus, obviamente tú vas a enfermarte. Eso, cuando una mosquita está enferma, decir enferma, no es que esté enferma, no desarrollan la enfermedad los mosquitos, más bien son portadores del virus. Llegas, se alimentan de ti, te inyectan el virus, ellas se alimentan de sangre, y la mosquita alegremente se va a buscar esos depósitos dentro de tu casa para colocar esos huevitos para que toda su progenie sea exitosa. Y ojo, la hembra Aedes aegypti dejan un promedio de 50 a 150 huevos y no los deja en un mismo recipiente. Para asegurar la supervivencia, lo que hace la hembra, va dejando en pocas cantidades en ciertos recipientes. Por ejemplo, 10, 15 huevos en un tambo, otros 15, 20 en un tanque, y ella sí, con ese mecanismo, esta estrategia, porque es selección natural al fin y al cabo, ella tiene que asegurar el éxito en sus descendientes. En esta parte la mosquita entonces ya se alimentó de ti, ya te dejó el virus, y entonces el virus, cuando está dentro de tu sangre, tiene que pasar 7 días para que tú empieces a tener sintomatología. ¿Esto qué es? Que vas a empezar a presentar los síntomas del dengue. Muy importante también que ustedes puedan reconocer cuál es la sintomatología para dengue. En primero, dolor de cabeza. Ustedes saben también que las fiebres son las características de enfermedades víricas. El dolor detrás de los ojos, retroocular, salpullido, dolor muscular, malestar en general, ese dolor muscular, dolor articular. Muy importante, un síntoma muy importante y que es síntoma de alarma, es el dolor abdominal. Podemos también tener vómitos, se puede tener muchas sintomatologías, pero en específicas las esenciales, ustedes saben, dolor de cabeza, son las fiebres, dolor detrás de los ojos, ese dolor muscular, ese dolor articular, es sinónimo de que tenemos una enfermedad vírica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Actualmente, por la contingencia COVID, se les está brindando un teléfono de atención en el cual ustedes pueden llamar para que no estén asistiendo directamente a los centros de salud o a las unidades médicas. Se pide que hablen para que se pueda empezar a diferenciar la enfermedad en nuestro call center. Ahora, ya que conocemos cuál es la enfermedad, cuál es la sintomatología, quién está transmitiendo el dengue, que es el mosquito, ya les platiqué cómo es el mosquito, cómo lo hace, cómo le hace para crecer, está dentro de tu casa, en las viviendas. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Recuerden, necesitamos prevención, no debemos de enfermarnos. Ante todo es la prevención, antes que el control. Lo que no les he platicado es que nosotros somos parte responsable
del programa de vectores. En lo que nosotros hacemos, nos dedicamos al control. ¿Esto qué es? Nosotros sí nos dedicamos a eliminar el contacto humano vector. ¿Esto qué es? Tenemos que hacer estrategias directas en todas las localidades de riesgo para que el mosquito no les pique. Pero recuerden, esa sería la última estrategia que se debe de hacer, que ustedes la conocen muy bien, las nebulizaciones, la aplicación de insecticida, el rociado, como ustedes lo conozcan. Esas son actividades que nosotros, el sector salud, hacemos. ¿Cómo trabaja el sector salud? ¿Qué hace el programa de vectores? ¿Qué es lo que hacen? Tal vez muchos de ustedes lo puedan conocer. Se va casa por casa, vivienda por vivienda, el personal uniformado de vectores pide permiso al morador para que entre a la vivienda y recorra el patio de la casa. E invita a la persona, al morador, que vaya con él para que juntos les vaya diciendo cuál es el riesgo, esto que es del riesgo, que le diga dónde crece el mosquito, dónde está el presente el mosquito y dónde la comunidad debe de eliminar ese recipiente o ese cacharro, que se nombra cacharro cuando es algo que no se utiliza. Cómo ese recipiente debe de ser eliminado. El personal de salud entra, lo invita y van eliminando todos los recipientes dentro y alrededor de la casa. Hace un recorrido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y tiene que eliminar todos los recipientes que pueda encontrar como posibles riesgos para que se críe Aedes aegypti. Por otro lado, todos aquellos recipientes que son controlables, ¿esto qué es? Que ustedes tengan agua y por algún motivo necesiten el agua, lo que hace el personal de vectores es que aplica le llaman tierrita, no es una tierrita, esa tierrita es un larvicida. ¿Y qué es este larvicida? Tiene específicamente un químico, un plaguicida, un insecticida que va a matar específicamente a la larvita de Aedes aegypti, la larvita que les estaba platicando en un inicio, esa larvita que crece ahí en tu pileta, en tu tambo, en tu tinaco, en tu cisterna, ahí crece la larvita. Entonces el aplicador, el personal de vectores llega y esa tierrita se llama temefos. Ese larvicida la coloca, es cierta dosis la que se coloca por la cantidad del agua que tú tienes ahí acumulada. Entonces la coloca y ese larvicida tiene un efecto hasta de 2 meses. En teoría el personal te tiene que dejar tu casa protegida por 2 meses. Pero sí se te hace la invitación. No queremos enfermarnos. Conocemos muy bien la enfermedad, conocemos la sintomatología, conocemos al mosquito, conocemos al virus. Entonces no nos tendríamos que enfermar. ¿Saben dónde crece el mosquito? El mosquito crece en tu casa. Y voy a ser muy repetitiva en decir, te invito que ahora que estamos en cuarentena, aprovechemos el momento para que en familia limpiemos el patio. Y limpiar no nada más es lavar, desinfectar. No, limpiar nos referimos a eliminar todo aquello que ya no utilizas. Hay muchas veces las comunidades son muy apegadas, muy arraigadas. Esto que es, tenemos la taza de baño que está atrás en el patio. En salud empieza por ti. Y te invito a que entonces cuando termines de ver este video, llegues a tu casa, debes de estar en tu casa, revises cuántos criaderos tienes, cuántos maromeros has visto, cuántos mosquitos hay en tu casa. Nosotros, sector salud, no podemos y no vamos a estar fumigando, porque recuerden, el insecticida tiene un impacto ecológico también. No podemos estar nosotros aventando insecticida a diestra y siniestra. Imagínense, una vivienda llega y se aplica insecticida, los mosquitos mueren en ese momento. Pero mañana, si tú tienes recipientes en tu vivienda, mañana van a volver a tener y pasado mañana vas a volver a tener y vamos a estar así continuamente y es un cuento de nunca acabar. Entonces, la invitación es la promoción de la limpieza. Vamos a promover la limpieza dentro de las casas. Eliminemos los criaderos de mosquitos dentro de las casas. Recuerda, sin larvas no hay mosquitos y sin mosquitos no hay enfermedad del dengue, chikungunya y zika. Muy importante, también se me olvidaba, este mismo mosquito, Aedes aegypti y Aedes albopictus, transmite el mismo virus de chikungunya y de zika. Entonces, es una especie magnífica, pero no la queremos en casa.
Lo que nosotros queremos evitar, no vamos a erradicar al mosquito, definitivamente no se va a poder. Lo que sí vamos a hacer es controlar. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Evitemos que nos piquen. Primero, evitar que crezca en la casa. Tú debes de reconocer cuáles son los probables criaderos. En esa maceta que tú siempre riegas también, a lo mejor se tapa y con un centímetro de agua que se queda alrededor de la macetita, ahí va a ser un criadero potencial para Aedes aegypti. Entonces te invito para que salgas de tu casa, cheques, des una vuelta en el patio o dentro de tu casa los recipientes que puedas tener con agua y checa si no tienes marumeros, checa si no hay pupas, checas cuántos mosquitos tienes. Recuerda, el mosquito tiene 2 picos, que es al amanecer y al atardecer. El amanecer quiere colocar los huevos, en el atardecer se quiere alimentar y tú sabes muy bien cuáles son los picos de alimentación. Porque bien que sabes cuando sales y es la hora del mosquito, le dicen. 6, 7 de la tarde. Entonces, es la hora ideal que el mosquito Aedes aegypti sale para alimentarse. Ojo, disminuye esa parte disminuye la parte de contacto. Ponte manga larga, usa repelente. En tu casa, pon mosquiteros. Si vas a salir, pantalón largo. Pero evita que te pique el mosquito. Y en tu casa, evita tener criaderos. ¿Cuál sería mi último mensaje para todos ustedes que me están escuchando? Por favor, ahorita en contingencia, quedémonos en casa. Pero recordemos que podemos hacer muchas actividades en pro de la salud. Una de ellas, no te olvides del dengue. Van a empezar las lluvias y empieza el dengue. El dengue va para arriba. Por favor, ayúdanos a combatir el dengue. Y la mejor manera de ayudar a combatir el dengue es que en casa elimines todos tus criaderos. Evita todos los criaderos dentro de las casas. El programa de dengue puede seguir haciendo sus actividades, ojo, pero es la última estrategia que nosotros vamos a realizar el aplicar el insecticida. Eso es para la contención de un brote. Antes de que tengamos un brote, te invito a que tú en tu casa elimines todos los criaderos. Por favor, checa los floreros, checa el tambo, checa el tinaco, checa la cisterna, checa las cubetas. Si ya no vas a utilizar esa cubeta, voltéala. Todos los recipientes que tú dejas boca arriba en época de lluvia, en el segundo día van a tener larvas o marumeros, como los conoces. Por favor, yo te invito a que tu casa, ahorita que estamos en casa, revisa en familia para que no tengamos recipientes con agua que no vayamos a utilizar. Eliminemos todos los criaderos para evitar que el mosquito del dengue entre a mi casa, para evitar que me pique, para evitar que yo me pueda enfermar. Ojo, y si tú ya te enfermaste, estás enfermo, por favor, cuando tú tengas fiebre y estás en reposo, cuida que no te piquen. Porque si a ti te pica un mosquito cuando tú estás enfermo, ese mosquito se va a enfermar. No se va a enfermar, nuevamente repito, porque los mosquitos no se enferman. Ese mosquito se va a infectar con el virus. Van a pasar 7 días para que el virus llegue a las glándulas salivales y después ese mosquito va a ser infectivo y se va a ir picando porque se alimenta cada que pone huevos y pone huevos cada tercer día y se va a ir alimentando así cada tercer día de diferente gente. Y si ya tiene el virus, va a ir infectando a mucha gente cada tercer día. Y ese es el ciclo del mosquito y obviamente es lo que ella necesita, la sangre, para que pueda producir más huevos. Y un dato importante que se me estaba pasando, ojo, una mosquita que ya está infectada puede dejar los huevos infectados. Este fenómeno se llama diapausa. ¿Y esto qué pasa? Tú puedes tener en tu recipiente huevos de mosquito Aedes aegypti y parecen tierritas y se quedan en las paredes. Por eso tú vas a escuchar mucho lava, tapa, voltea y tira. ¿Por qué lavar? Tienes que tallar las paredes. Porque si no tallas las paredes del recipiente, el huevo se va a quedar ahí pegado. Y ese huevo se puede quedar hasta más de 1 año activo. Puede pasar toda la época de sequía y al siguiente año en época de lluvia, ese huevo va a eclosionar. Y va a salir una larva de mosquito. Y lo peor, si lo colocó un mosquito que estaba infectado, esa larvita va a salir infectada. Entonces ese mecanismo tiene la mosquita de dejar su descendencia infectado también.
con un fenómeno de diapausa, donde puede durar en época de sequía hasta 1 año, y cuando llega la lluvia, el huevo puede eclosionar y la larva va a salir, va a emerger con un mosquito ya infectado. Entonces, imagínate, o sea, el potencial que tiene Aedes aegypti para transmitir el dengue. No vamos a acabar con él, pero lo que sí te invito es, por favor, que le tapes la puerta al dengue. Y esto que es que no dejes que entre Aedes aegypti, que no dejes que se reproduzca en tu casa, que por favor cheques todos los recipientes que tienes con agua y los posibles recipientes que se puedan acumular con agua en época de lluvia. Y nuevamente repetimos, recuerda, sin larvas no hay mosquito y sin mosquito no hay enfermedad del dengue, chikungunya y zika. Y recuerda, la salud es de todos y todos juntos podemos. Así que sí te invito que en esta cuarentena limpies tus patios y limpies tus azoteas. Muchas gracias por tu atención. Agradecemos la colaboración de la maestra en ciencias Cassandra González Acosta, responsable estatal de la coordinación de enfermedades transmitidas por vector, y escuchamos lo que pues representa esta transmisión también a través del mosquito pues que transmite el dengue, y pues a cuidarnos todas y todos también, a extremar precauciones, además de las que ya pues sabemos para evitar también el contagio por COVID. Y bueno, pues vamos a escuchar las noticias con Lilia Soberanis. Buenos días, soy Lilia Soberanis y como cada miércoles les presento nuestra sección de noticias. En el panorama internacional, la peor política es la que no reconoce las desigualdades porque de esta manera las incrementa, así como el contagio, con lo que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Cuando la contaminación por el COVID-19 transita de la inoculación importada hacia la comunitaria, la vulnerabilidad ya no es socialmente equitativa. De allí que la vulnerabilidad tenga un itinerario que va de los sectores medios y altos de la sociedad hacia los sectores populares, lo cual significa que a la letalidad de los grupos etarios de mayor edad se debe sumar la de los que tienen enfermedades preexistentes, viven en precarias condiciones o provienen de grupos minoritarios como son, por ejemplo, poblaciones indígenas, afrodescendientes, indigentes, capacidades especiales, LGBTIQ, etcétera, entre otros. Por eso, cuando se plantea el quédate en casa, de forma genérica hay otro virus que tiende a incrementar su propagación, la violencia. Esto pone a las mujeres en una encrucijada, escoger entre la pandemia infringida de sus parejas o la del COVID-19, disyuntiva frente a la cual no tienen otra alternativa con sus hijas e hijos que quedarse con su pareja gestora. Ante lo dicho, lo primero que se debe analizar es la política genérica del quédate en casa, partiendo de la pregunta ¿en qué casa? El déficit de vivienda es muy alto, los servicios son precarios y el hacinamiento es elevado, lo cual involucra al 25 o 30% de la población urbana según la CEPAL. Así que el aislamiento que produce el mandato de quedarse en casa, asentado sobre las desigualdades económico-sociales, la reducida autoestima producto de un sinfín de violencias y mensajes sociales, terminan por deslegitimar a las niñas y a las mujeres, configurando una ecuación ideal para el incremento de la violencia. En este contexto, hay un tipo de violencia que tiende a crecer sustancialmente, la violencia machista y familiar, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de millones de mujeres, niños y niñas, sobre todo teniendo en cuenta que históricamente el espacio doméstico, propio de la vivienda, ha sido el más inseguro. La cuarentena en casa se convierte en el ámbito privilegiado para el abuso, mientras para mujeres, niñas y niños es el mayor riesgo. El COVID-19 pone sobre el tapete la violencia estructural de género, facilitando una vida con violencia permanente y normalizada socialmente. En el ámbito nacional, los hombres tienen un papel clave para contribuir a que los hogares sean un espacio libre de violencias y un entorno más solidario e igualitario para las familias. El confinamiento y el aislamiento por la crisis del COVID-19 pueden disparar aún más los niveles de violencia dentro de los hogares y profundizar la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres, al experimentar muchas emociones frente a la incertidumbre, la inestabilidad laboral y económica.
En ese contexto, el INMujeres y ONU Mujeres México, en el marco de la campaña He for She, Él por Ella, promueven un paquete informativo que consta de una guía y materiales gráficos para invitar a los hombres a crear y compartir espacios armoniosos, libres de violencia y colaborativos tanto en la vida diaria como en tiempos de enfrentar la pandemia por el COVID-19. Esta guía la pueden consultar en la página oficial de INMujeres. Por último, en lo estatal, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos informa que nuestro estado fue elegido como beneficiario del programa Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres, el FOBAM, de INMujeres con el proyecto Adolescencias Plenas, Informadas y Transformadoras para un plan de vida basado en la autonomía de las adolescentes en Morelos hacia la prevención del embarazo adolescente y el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos. Bien, hasta aquí las noticias, nos vemos el próximo miércoles. Mientras tanto, sigan en IMM Igualdad es la señal con mucha más información. Hasta la próxima. Muchas gracias por las noticias, Lilia Soberanis. Pues fundamental este trabajo con adolescentes, niñas y jóvenes en relación al embarazo. Sabemos que desafortunadamente en contextos también, además de aumentar la violencia en los hogares a consecuencia del confinamiento con los agresores, pues hay estadísticas de aumento de embarazos no deseados y bueno, sobre todo aquellos que no son causa de abuso sexual, que por supuesto es importantísimo que las autoridades pongan atención en este tema. También invitar a las y los adolescentes a protegerse, a conocer su cuerpo, a volverse autónomas y autónomos de sus cuerpos, porque pues sabemos que la información es fundamental para poder tomar decisiones al respecto de nuestra sexualidad y que con información podemos desarrollar una sexualidad saludable. Así que pues que la información para las y los adolescentes y los jóvenes pues esté y que pues se aplaude que el instituto haya logrado para el estado de Morelos este proyecto. Pues con esto nos vamos a concluir la transmisión del día de hoy, no sin antes recordarles que pues en nuestra página web está el plan de seguridad para mujeres en situación de violencia con información sobre qué hacer si vives en una situación de violencia y también pues un directorio de autoridades, de instituciones, dependencias que atienden desde diversos ámbitos el tema de la violencia contra las mujeres. Vienen pues direcciones y teléfonos de Fiscalía, de Servicios de Salud, del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, los centros de justicia. Es muy importante esta herramienta, pasen la voz, descarguen el plan de seguridad para mujeres que está en nuestra página web y también está el plan emergente. Este es un plan de carácter estatal con acciones que otras dependencias también están impulsando para atender a las mujeres en esta situación de confinamiento. Sabemos que es muy importante atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud a nivel federal, quedémonos en casa, quienes podamos, sigamos las recomendaciones, sigamos cuidándonos y también estemos atentas de pues las convocatorias federales para pues si tienen pequeños negocios puedan ser acreedoras y acreedores de estos créditos que la Federación está impulsando para pues disminuir la afectación que implica económicamente, evidentemente que tengamos que quedarnos en casa quienes no tenemos seguridad social y no tenemos la posibilidad de quedarnos en casa percibiendo un ingreso, un salario. Pues con esto nos vamos, les agradecemos mucho nuevamente a las compañeras de Servicios de Salud Morelos que hayan pues colaborado con nosotras en este programa y también pues a todo el equipo del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos que hace posible el funcionamiento del instituto en emergencia sanitaria desde casa con su trabajo a través de las herramientas digitales o en persona en los diferentes centros de atención externa. Nos vamos con esta frase de Hipatia de Alejandría, que bueno, aunque pues en sus tiempos seguramente no estaba identificada la terminología o el concepto como feminista, nosotras consideramos que es una frase feminista, sobre todo por lo que ella representó en su momento y lo que implicaba como mujer científica levantar la voz. Y dice así: defiende tu derecho a pensar, porque incluso
pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Con esto nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en Igualdad es la Señal, y mañana no se pierdan la cápsula de Mujeres en el Arte con Las Revueltas. Igualdad es la Señal es una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.